Hola, buenos días. Bueno, un gusto recibirles en este tercer día de Congreso, ¿no? Donde acá estamos recibiendo a la compañera y compañeros de Ollas Comunes. Es la mesa de soberanía alimentaria. Bueno, es un gusto poder encontrarnos y debatir. Em, el día de hoy lo que habíamos pensado con Alain y con Abilia es básicamente, bueno, presentarles y dar lugar, ¿sí?, a una ronda de preguntas, de presentaciones y queremos promover también el diálogo y consultas de partes de ustedes, ¿no?, de este proyecto. Inicio presentando a Ávila Ramos Alcantará, que es presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, promotora social del CENCA, Instituto del Desarrollo Urbano y Técnica, formada en enfermería en el Instituto Cayetano Heredia, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y de Olla Común de Nueva Perú Esperanza de San Juan Lurigancho. Es una dirigente comunitaria con una amplia trayectoria en la defensa del derecho a la alimentación, la organización de las mujeres y el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base. A lo largo de estos años ha coordinado acciones de abastecimiento y distribución de alimentos, acompañando a lideresas comunitarias, representando a las ollas comunes ante municipalidades, ministerios, organizaciones sociales y entidades de cooperación. También ha intervenido en espacios de diálogos e incidencias para promover presupuesto digno, acceso al agua, alimentos adecuados y el reconocimiento de las ollas comunes como organizaciones sociales permanentes. Es coautora de publicaciones sobre la geografía del hambre en Lima Metropolitana y sobre ollas comunes respecto a respuestas colectivas, ¿no? Acá Alain generosamente me alcanzaba una de las publicaciones. Presento a Alain Santandreu, sociólogo uruguayo-peruano, presidente ejecutivo de COSAD e integrante del equipo técnico de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Desde estos espacios participa en procesos de investigación, articulación e incidencia orientados a fortalecer la soberanía alimentaria, las organizaciones comunitarias y las políticas de seguridad alimentaria y nutricional. Cuenta con estudios de maestrías en políticas sociales, con mención en infancia y una amplia trayectoria en gestión del conocimiento, investigación-acción y sistematización de procesos de aprendizaje. Su trabajo se vincula con una agricultura urbana, la salud ambiental, la gestión participativa del riesgo y la defensa de los derechos a la alimentación y de la naturaleza. Bueno, para iniciar, si les parece, tenía ahí algunas consultas. En primer lugar, ¿no?, que puedan dar cuenta de la conformación de la red de ollas comunes y cómo se vio atravesada por un periodo de emergencia sanitaria, ¿no?, como fue la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles fueron las estrategias de alianza, ¿no?, que se fueron fundando? Em, y ahí también preguntarles, ¿no?, em, para pensar el presente, qué transformaciones se deberían impulsar para ampliar la base social de la soberanía alimentaria y garantizar el acceso a alimentos saludables, suficientes, culturalmente adecuados y que sean efectivamente derecho para toda la población. Bueno, son ahí como algunas inquietudes para poder pensarlas y obviamente abiertos a que nos cuenten el proceso, ¿no? Muchas gracias, Martín. Compañera Belia, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar. Em, con Martín y con la Belia habíamos pensado que la intervención tuviese como dos momentos de presentación y para generar como un debate, un diálogo con ustedes. Uno primero en el que lo que quisiera compartirles son los resultados de un estudio que publicamos, un estudio que
lo hicimos con varios investigadores que forman parte de COSAD, incluida la compañera Vilia. Todos los estudios que nosotros hacemos siempre tienen como autor a los compañeros de las organizaciones sociales, indígenas, de agricultores, campesinas con los que trabajamos. Es parte de la característica de la forma de investigación que hacemos desde ECOSAD. Estamos por terminar de hacer, creo yo, que la sexta revisión a un texto para publicar en la academia. Es brava la academia, es desgastante, casi tanto como el tráfico de Lima. Entonces publicamos nosotros un texto y quisiera empezar con el texto que nos da el contexto de la urgencia que tienen los temas alimentarios para el Perú actual y en particular cómo esa urgencia del tema alimentario afecta en forma absolutamente desproporcional e injustificada y totalmente evitable a quienes viven en las partes altas de los cerros, se alimentan en ollas comunes. El texto lo hemos llamado la nueva geografía del hambre porque lo que busca es poner en evidencia que hay una población no visible para las políticas públicas, pero tampoco totalmente visible para el conjunto de la sociedad peruana, que por su forma de ubicación y de inserción dentro del sistema económico y social padece un sufrimiento absolutamente evitable y totalmente desproporcionado en comparación al sufrimiento alimentario que padece el 40% de las y los que viven en el Perú, que están en inseguridad alimentaria moderada y grave. Esto es más grave aún que la inseguridad alimentaria moderada que padece una buena parte, casi la mitad de la población del Perú. Esto no es nuevo para ustedes hacen ecología política y estos temas los deben de tener claros. Cuando se decidió entregar los sistemas alimentarios que antes estaban en control de las autoridades hace más o menos unos 100 años al sector privado, lo que hemos tenido es una sucesión de regímenes alimentarios para llegar al régimen alimentario neoliberal y una dieta neoliberal global que es la que hoy tenemos. Una dieta que es rica en carbohidratos, en grasas saturadas, en proteínas de baja calidad, que genera un conjunto de problemas de salud para toda la población. No les voy a contar lo que ustedes ya saben. Pero esos problemas que la lógica del sistema alimentario en su fase actual, en este sistema neoliberal de la alimentación que globaliza en una alianza estratégica con la biotecnología para producir lecitina de soja, fructosa de maíz, aceite de canola a nivel global, que impactan los territorios amazónicos, en las comunidades andinas, en el Perú, que genera en el sur problemas con el glifosato y los transgénicos para la soja, en fin, que se come todo, sustenta una dieta global, que es una dieta similar. Van a encontrar ustedes que son gente que seguramente viaja mucho más que nosotros, en cualquier lugar en el que estén van a encontrar las mismas comidas. Y esas comidas tienen esta característica, pero eso que para un sector de la población en el que es una comida ocasional, como se dice acá, un gustito cada tanto, para quienes no tienen la posibilidad de tener una alimentación saludable, termina siendo en los territorios un acceso a alimentos de muy mala calidad, proteína de mala calidad, ya la compañera Villa hablará luego, pero además genera problemas complejos en términos del desarrollo de las personas. Por eso decimos que las políticas públicas nos han fallado, porque no solo no han garantizado el derecho a la alimentación saludable, sino que tampoco promueven un desarrollo de los sistemas agroalimentarios que sean inclusivos. Cuando hablamos de derecho a la alimentación, nosotros hablamos siempre también de derecho de la naturaleza. Es decir, no es posible producir alimentos para abastecer a la población del mundo de cualquier manera. Pero menos es posible que esto suceda
cuando tú tenés población que enfrenta situaciones de pobreza severa. Muy rápido, porque la compañera Villa se va a referir en detalle a esto. En el 2020, con la pandemia, surgen las ollas como una respuesta solidaria, autoorganizada, para dar alimentación a las personas que el gobierno no atendía. El gobierno entrega canastas alimentarias a la población vulnerable, pero la mayor parte de quienes hoy siguen comiendo en ollas en ese momento no formaban parte de ningún programa social. Por lo tanto, no recibieron ninguna canasta alimentaria. Y entre el 2020 y el 2021 tuvimos una población de al menos unas 350.000 personas en Lima que pasó situaciones de inseguridad alimentaria grave. Ustedes conocen la diferencia entre inseguridad alimentaria moderada y grave. No la voy a plantear brevemente por si hay alguien que no lo recuerda. Tengo miedo, si voy a comer, no como. ¿Verdad? Entonces, esa forma autoorganizada no fue reconocida por el Estado, y tanto es así, después les voy a mostrar una tablita de presupuesto para que tengan idea, que entre el 2020 y el 2022 las ollas comunes no recibieron presupuesto por no estar reconocidas. Y fue la lucha de la red de ollas, a la que la compañera se referirá con detalle, que fue una protagonista central, dirigiendo, liderando la lucha, que se reconoció a las ollas y se le pudo otorgar un presupuesto que actualmente es miserable, de unos 50 centavos de dólar por ración, más o menos lo que cuesta el agua San Mateo que tenemos acá. Con ese presupuesto comen por día los compañeros que comen en la olla, proveniendo del Estado. Por suerte, la red de ollas se organiza, y la compañera también lo va a expresar claramente, en un conjunto de emprendimientos para generar acceso alimentario desde los territorios. Perdón. Esto, por otro lado, nos lleva a una reflexión territorial, más desde la geografía política. Yo creo que bastante emparetado con la ecología política, que es cómo esto se expresa en forma diferenciada en los territorios. Esto no se expresa en forma homogénea. No es que todos los territorios pobres padecen lo mismo. No, en los territorios pobres están los pobres y los que están jodidos realmente. Y los que están jodidos realmente lo están. Y son los que están en las partes altas. Entonces las políticas públicas tratan de homogeneizar con el programa y atienden a toda la población vulnerable como si fuera exactamente lo mismo. Sí, es como entender que en la sociedad, en términos de género, solamente hay hombres y mujeres y no hay ninguna otra posibilidad de tener una identidad de género diferente. No, son hombres y mujeres porque biológicamente es así. Bueno, acá es lo mismo, son todos pobres y todos reciben lo mismo, pero la pobreza se expresa en los territorios en forma muy distinta. Entonces, el estudio este que hicimos, que se llama La nueva geografía del hambre, lo que hizo fue identificar, esa es Lima, Perú, Lima y Lima. Lima, 11 millones, una de las 10 megaciudades de América Latina. Y ahí, no sé si lo logran ver, dos mapas para que tomen como referencia. Uno es de la ubicación de las ollas y los mercados, y otro es de la ubicación de las ollas y los comedores. Si se fijan, en Perú existen desde los años 90 comedores populares, que empezaron como ollas. ¿Cómo se organizaron los comedores populares? Como una forma de autoorganización social para enfrentar el shock neoliberal del fujimorismo en su versión anterior. Ahora tenemos el fujimorismo en su nueva versión. Le crucen todos los dedos para que no terminemos en lo mismo dentro de unos años. Pero si se fijan en el segundo mapa, pueden ver que en el territorio todo lo morado son comedores populares. Hay 14.000 comedores en el Perú. Y todo lo rojo son las ollas. Y si se fijan, las ollas están en las partes altas de las quebradas. No están en las partes, bueno, hay en las partes bajas, ahora vamos a ver en el estudio, pero en general están en las partes altas. A diferencia de los comedores. Los comedores en los 90 estaban en las partes altas. Lo que pasa es que la ciudad creció y siempre hay una parte más alta después de la parte alta.
Entonces hoy las ollas están ubicadas básicamente en asentamientos humanos que están en las partes altas. Entonces tienen un conjunto de particularidades que nosotros identificamos con el estudio, que les quiero contar. Bueno, la metodología la pueden leer en la publicación, no me voy a referir mucho. Tomamos como unidad de análisis la manzana censal, trabajamos con datos microcensales del último censo de población y vivienda, le sumamos datos dependientes, toda información oficial, datos dependientes, la información oficial de ubicación de las ollas y georreferenciación de las ollas, en fin, y con todo esto hicimos un ejercicio de identificar, con más información censal, algunos temas que para la alimentación son centrales. ¿Dónde están los mercados? ¿Dónde están las instituciones educativas? ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde están las áreas verdes? Pero también características sociodemográficas, ¿no? Materiales de techo, pared, piso, acceso a agua, energía eléctrica, hogar con menores de 5 años, con jefe de hogar cuyo lengua materna no es el castellano, como todo, síntomas de expresiones de la discriminación posible en términos de la ubicación socioeconómica. Entonces construimos una base de datos donde comparamos, a partir de información georreferenciada y de información censal, ollas y comedores. Y lo que identificamos fueron 4 grandes grupos en Lima. Un primer grupo, preparé esto bastante académico porque todos ustedes son académicos, no nosotros que somos de organizaciones de base, pero como todos ustedes son académicos, preparé esto. Si tengo algún error, sean benévolos conmigo porque yo no hago parte de la academia, entonces por las dudas me cuido en salud. Hicimos el estudio y lo que identificamos es que hay como 4 grandes grupos de distritos que tienen que ver con estas características que identificamos. Por un lado, hay distritos donde hay una presencia similar de ollas y comedores. Hay más o menos el mismo número de ollas y comedores en el distrito, aunque distribuidos no proporcionalmente en el distrito. Hay un conjunto, y esos son los distritos que son históricamente de pobreza. Son los distritos donde emergieron las ollas, pero ya había una oferta alimentaria de los comedores populares cuando surgieron las ollas. Pese a eso, debo recordarles que durante la pandemia los comedores estuvieron ¿cuánto tiempo cerrados, Abilia? Casi un año cerrados los comedores. Entonces la única oferta alimentaria era la de las ollas, pero había comedores en el distrito. Hay otro grupo de distritos donde predominan ollas, son los distritos de expansión, que están más en la periferia de Lima. Para los que conocen, Santa Rosa, Ancón en el norte, Pachacamac y Neguilla en el sur, en los valles de Lima. Entonces ahí predominan las ollas, había pocos comedores y de repente empezaron a haber muchísimas ollas. Después hay otro grupo que, de distritos ya consolidados, Villa Salvador, El Agustino, Ate, La Victoria, Los Olivos, que están distribuidos en Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur. Lima, como es tan grande, tiene esas 4 grandes formas de organización informal del territorio, donde, pese a que predominan los comedores, hay una presencia importante de ollas. Y hay algunos distritos donde, pese a la pobreza, surgieron pocas ollas y comedores en proporción a los otros. Entonces, esta tipología la cruzamos con las distancias para tratar de entender cómo era la distribución territorial del problema y a cuántas personas afectaba y cómo las afectaba. Entonces, miren, no se ve mucho. ¿Logran ver lo que está en rojo? Qué suerte, yo no. Pero miren, lo que traté de mostrarles es, me voy a acercar un poquito para ver porque no veo, pero miren, tomando todas las variables que tomamos, que ahí están pendiente, altitud, distancia a un centro de salud, una escuela, un mercado, el área verde, acceso a agua, piso precario, techo precario, pared precaria, luz eléctrica, cocina a leña, niño menor de 5 años en el hogar, jefe de hogar menor de 30 y lengua materna del jefe de hogar distinta al castellano, hay diferencias enormes. Fíjense, en las zonas donde predominan, lo que está arriba son las zonas donde predominan las ollas y los comedores, lo que les planteaba antes en la tipología, ¿verdad? Entonces, miren, en términos de distancia a un centro de salud,
358 metros frente a 249. Y uno puede decir, bueno, son 100 metros. Claro, 100 metros cuando uno está con una pendiente, sin escalera, con piso de tierra, no es lo mismo que de 300 metros en una zona como la que estamos con la universidad. Pero hay otros que son más impactantes todavía. Miren, concéntrense en el de luz eléctrica. No tiene luz eléctrica el 13% de las ollas frente al 2% de los comedores. Ustedes entienden la importancia que tiene tener energía para poder tener refrigeradora, y tener refrigeradora para poder tener alimentos conservados, y tener alimentos conservados para poder comer. Entonces, es complejo. Lengua materna de jefe de hogar distinta al castellano, 4.2 frente a 1.5. Es una diferencia enorme de discriminación. Piso precario, 17% frente a 2. Agua, 46%, la mitad no tiene frente a un 13% que tiene. Esta es una olla común, una foto reciente de una olla común cocinando. Entonces, en esas condiciones, cuando nosotros nos fijamos en los principales resultados que analizamos, comparando ya los resultados, lo mismo, pero con gráficos, y ahí se fijan la diferencia y la pueden ver claramente. Las ollas comunes están realmente ubicadas en un territorio completamente diferente, mucho más precario, que enfrenta un conjunto mayor de vulnerabilidades y que necesita una política pública alimentaria, y no solo alimentaria, y la compañera se referirá ahora, que no está teniendo, una respuesta desde el gobierno que no está teniendo. Porque no atienden a la misma población, no padecen las mismas injusticias, el mismo sufrimiento. Para llegar la compañera Villa no tomó desayuno, acaba de tomar su desayuno corriendo ahora. Si tomaba el desayuno en la casa no llegaba a las 8. Que fue la hora en la que llegamos porque nos dijeron que había que estar a las 8 en punto. Les recuerdo a los que llegaron después de las 8, que seguramente no se levantaron tan temprano como la compañera Vilia. Y planteo esto porque entender la perspectiva de la ecología política y no entenderla desde el sufrimiento de las personas no es posible para la ecología política ni para ninguna ciencia social. No a modo de recriminación, sino a modo de recordatorio, genuino, sincero, porque a veces, claro, nos solidarizamos con el dolor del otro, con el sufrimiento, pero esto es una lucha política. Y las luchas políticas se hacen con conciencia, compañeros, con conciencia política, desde la academia, desde cualquier trinchera. Por eso, solidarizarse con los compañeros no es un gesto, es como la diferencia entre la caridad y la solidaridad. No es doy lo que me sobra, sino doy lo que el otro necesita, aunque a mí me falte. Entonces, por eso se los planteo. Miren, en todo, pero miren, miren las diferencias. En donde hay ollas y donde hay comedores. Miren la primera y segunda línea de la tabla. Es realmente enorme la diferencia. Esto en términos del presupuesto, ya con esto yo termino para darle pase a la compañera. Miren, el Perú, ¿qué fue lo que hizo el gobierno peruano para responder a esto? Dijo, bueno, entre el 2020 y el 2021 las ollas no estuvieron reconocidas. Estábamos en pandemia, hicimos movilizaciones, plantones, ya la compañera les mostrará, contará, y logramos en el 2022 que se reconocieran las ollas con una ley, que la redactamos, yo fui corredactor de la ley junto con los compañeros dirigentes de la red. Se aprobó, y a partir de ahí se destinó un presupuesto que está en soles, pero para que tengan idea, bueno, los que son peruanos saben y los que no son peruanos han cambiado dólares. Hoy un dólar está, ¿cuánto? 3,30, 3,40, yo qué sé. 3 soles 40 es un dólar. Para que tengan idea, los compañeros hoy reciben menos de 50 centavos de dólar, ¿no? Entonces, los comedores que venían de una situación muy postergada de apoyo económico del gobierno,
fíjense en la diferencia, concéntrense en el año 2022, las ollas comunes, con base a la lucha nuestra, empezaron a recibir 2,50 soles, que era un poco más que lo que reciben hoy, pero los comedores recibían 1 sol. Los comedores no se movilizaron en la pandemia, porque están en zonas pobres, sí, atienden a la población que necesita, por supuesto, pero atienden a la población que necesita alimentación complementaria, porque en su casa, pese a estar en una zona pobre, tienen que comer. Y complementan en el comedor. Les sale más barato, come la familia, etc. Si cerró el comedor, no estoy igual, me impacta, pero yo puedo sobrevivir, porque lo que aporta el gobierno es complementario. Nosotros desde la Red de Ollas planteamos siempre que el presupuesto para las ollas tenía que ser un presupuesto de un programa nutricional que garantizase el 100% del alimento y no concentrase el 35% de la carga proteica y calórica en una única comida al día, que es el almuerzo, que es lo que hace el gobierno. Entonces, ese presupuesto que en el 2023 logramos que fuera de $1, significó que los comedores también aumentaron un poco, pero que existía una diferencia entre lo que habíamos logrado para las ollas y lo que tenían los comedores. La estrategia del gobierno no fue hacer 2 programas, uno para atender esa emergencia alimentaria que está en los cerros y otro para atender la complementación alimentaria. A ver, ¿a quién se le ocurre cuál fue la estrategia del gobierno? ¿A nadie se le ocurre? Bueno, bajémosle a las ollas, son iguales que los otros. Necesitan alimentación complementaria. ¿Vieron la evidencia de la lámina anterior, no? Recuerden esto. Con este contexto empezamos una nueva lucha y significó equiparar para abajo a las ollas, desconociendo que hay esa emergencia alimentaria, esa nueva geografía del hambre, que además se le agrava con un conjunto de problemas que tienen en el territorio las ollas que no tienen los comedores, que tienen que ver con piso de tierra, las partes altas sin escalera, no tienen agua, etc. Entonces, en este contexto es en el que estamos en nuestra lucha ahora, tratando que aumente el presupuesto. La compañera ya se referirá a esto. Esto es muy rápido, ya creo que es la última lámina. Las decisiones de respuesta del gobierno siempre, desde el punto de vista de la política pública alimentaria, siempre han sido de corto plazo, más bien hablando permanentemente de reestructuración y sin entender realmente el problema, con respuestas más políticas que técnicas. Hay mucha evidencia que se desconoce. Entonces, en ese contexto es que quería dárselo para que entiendan el contexto. Hola. Buenos días con todos. Mi nombre, como mencionó, soy Avilia Berta Ramos Alcántara, la actual presidenta de la Red de Ollas. Anterior era la compañera Fortunata desde el 2020. Vivo en San Juan del Lurigancho y ahí les voy a ir contando. Y qué bueno que estén presentes y conozcan un poco desde la organización que hemos venido haciendo en el 2020. Que usar dos cosas. Perdón. Bueno, voy a contarles un poco. Cuando el presidente, todos ustedes seguro saben, y dijo que cuando llegó la pandemia nos dejó encerrados a todos, pero no imaginó que estábamos en diferentes, me olvidé la palabra de decir, en circunstancias, gracias,
los que vivimos en las partes altas no es que no trabajamos, sino sí trabajamos, pero hacemos trabajos eventuales. Adultos, jóvenes y mujeres hacen trabajos eventuales. Y al quedarnos encerrados era pues muy complicado de poder estar iguales, ¿no? A todo el resto que sí tiene un trabajo o puede tener un negocio que sí le pueda rendir. Y también ocurrió de que en ese momento ya empezaban las clases. Y ya los papás habían matriculado a los niños, habían comprado útiles escolares y fue muy complicado. Organizarnos en las partes altas no es complicado. Nosotros ya hacemos ollas comunes antes de la pandemia. Nosotros en plena faena comunal hacemos ollas comunes. Cuando muere una persona en solidaridad hacemos ollas comunes. Cuando te echan una casa hacemos ollas comunes por solidaridad para apoyarnos, sí hacemos ollas comunes. Pero es una vez, no es continuo lo que vamos a hacer. Pero ya acá en pandemia fue muy complicado, porque ya no era que atendíamos un domingo, un día de semana, sino era atender todos los días. Entonces empezamos a organizarnos porque ya el gas había acabado, ya quedamos todos encerrados y la gente que trabajaba hacía trabajos eventuales, todos en casa, y eso fue la preocupación. Organizarnos no fue complicado, ya estamos organizados. Lo complicado fue atender a 250 o 300 personas diarios. Entonces nos organizamos y dijimos, bueno, vamos a traer arroz, todos los que tenemos en casa, no era de la misma calidad. Vamos a traer todo lo que tenemos y hagamos una olla común. No teníamos utensilios, empezamos a mover las ollas con palos de escoba, porque eran ollas grandes y cada vez la gente se iba juntando más a pedir alimentos. Mi olla empezó a una semana, el 20 de marzo, cuando dijo el 15, a una semana empezamos, y fue eso. Del otro, como ya mencionó Alain, no es que estamos en zona plana, es un cerro, o es una carretera, o es un caminito que nos divide. Entonces, la otra agrupación vio que hacíamos ollas comunes, ellos también abrieron, se empezaron a organizar y sucesivamente empezaron pues a multiplicarse las ollas comunes. Y bueno, particularmente en el lugar donde yo vivo, casi nunca ha llegado el Estado. Si hemos hecho muros, lo hemos hecho con nuestro propio trabajo. Si hemos hecho escaleras, lo hemos hecho con nuestro propio trabajo. Las losas deportivas para que los niños juegan, lo hemos hecho con nuestros propios trabajos. Cuando empieza campaña política, todos vienen, todos nos visitan, pero casi nunca aparecen después que ya son elegidos. Y en ese tiempo había como Alain, estaba el padre Juan Febrero, en ese momento estaba Jessica Guamán, que en la tarde va a estar, era regidora, y había una mesa de seguridad alimentaria. De ahí habían empezado, y las ONGs que trabajan en campo sabían que había ollas comunes. Y así nos pidieron que entráramos a las reuniones, pero era por Zoom, ni idea teníamos que era un Zoom, que era un Meet. Ahora ya somos expertas utilizando eso porque hemos aprendido a usarlo, ¿no? Y así nos empezamos a conectar. Todavía me acuerdo, 5 distritos nos conectamos, nos dijeron, hay que hacerle frente a esto. Pero yo dije, no creo que nos puedan hacer caso, los políticos andan en otra cosa, y más aún en pandemia. Y no me olvido que Esther Álvarez me dijo, intentemos, Abilia, hay que seguir discutiendo, hay que hacer visible, contemos. Y yo le dije, bueno, y me dijo, no pierdes nada con entrar, hay que seguir insistiendo. Y fue así que conocí yo a Fortunata, a Érico, eran de otros distritos que ni idea tenía que los iba a conocer. Entonces, ahí empezó. Ya nos veíamos por pantallita, no sabía. ¿Y por qué nos eligieron? Porque la mayoría de las vecinas tenían clases por Meet con sus hijos, por Zoom. Y ahí también nos dimos cuenta que la mayoría de las señoras no sabían leer y escribir. El gobierno dijo, entren por Meet. Y había un solo celular para 4 niños. El otro no terminaba y la mitad decía, no, tengo que entrar a mi clase. Y una mamá sufriendo para que algunos niños pudieran entrar. Y cuando dejaban tarea, nos dimos cuenta que las mamás no sabían leer y escribir. Y ahí le ayudábamos a hacer la tarea a los niños, las que sabíamos leer y escribir. Y ahí nos dimos cuenta la diferencia de que
sin haber formado la olla, no creo que hubiéramos sabido si la vecina sabía leer, escribir. Honestamente, no teníamos ni idea. Y ahí semanalmente ya nos reunimos y dijimos, ya, vamos a hacerle frente al Estado. Vamos, primer punto, que el Estado nos mire, porque nos tiene olvidados. Empezamos a organizarnos y primer punto que tomamos es poner banderas blancas. Por eso ahí ven ustedes que está flameando las banderas blancas. Y dijimos, vamos a hacerle que nos miren, porque no hay otra opción como nos pueden visibilizar si estamos ocultos, nadie se preocupa por nosotros. Entonces pusimos, todos los que teníamos ollas comunes, teníamos que poner banderas blancas y teníamos que hacer carteles para mandar videos y mandar a los medios de comunicación. Eso fue el primer punto. Porque no había otra forma, no podíamos salir y todos estábamos encerrados, el miedo a que nos contagiemos, todo. Y ahí es donde los medios de comunicación fueron a una olla y después a otra, después a otra, después a otra, y sucesivamente empezamos a visibilizar. Y ahí con el equipo técnico sacamos la primera reunión en su tiempo de Vizcarra. No nos hicieron caso, nos dijeron que éramos comedores populares. Por eso cuando hicimos el estudio ahí hicimos entender que no éramos comedores populares, que si no estaban, los comedores populares también estaban cerrados, no estaban atendiendo. Y ahí me di cuenta que organizados podíamos empezarle a hacer la lucha. Y el primer presupuesto que se saca es porque, ¿cómo se saca el primer presupuesto? Porque los niños recibían alimentos de Caliwarma, pero al estar todos encerrados, los niños también estaban en casa, el presupuesto de Caliwarma estaba ya en el Estado. Había dado, pero no tenían dónde invertir. Y así hicimos, vamos a pedir ese presupuesto. Al no estar reconocidas, no podían darnos un presupuesto. ¿Qué hicimos? Hicimos el primer padrón. Ni las municipalidades tenían el padrón. Nosotros agarramos lapicero y papel bond y hicimos nuestra lista de cuántas ollas había por distrito. Hicimos firmar, presentamos ya eso con Sagasti, 35,000 firmas nosotros recorrimos todo en plena pandemia. No nos enfermamos, algunas compañeras murieron, pero nosotros no. Y a la par también empezó ahí la recuperación de alimentos. Nosotros ya hacíamos pero no sabíamos que estábamos haciendo recuperación de alimentos. Ya con el tiempo nos enteramos que lo que hacíamos era recuperación de alimentos. Entonces, me olvidé. Ay, con eso termino. A las 2 de la mañana salíamos, íbamos al mercado EMSA a hacer recuperación de alimentos, porque saben bien que al mercado llega de las diferentes provincias productos. A las 2 de la mañana, cuando llegaban los camiones, nosotros llegábamos y ahí recuperábamos los alimentos. Hemos recuperado cada vez 5 toneladas, 6 toneladas de alimento y regresábamos hasta nuestro distrito. En plena pandemia nosotros hacíamos y nos apoyábamos entre nosotros. A la par de hacer recuperación de alimentos, la primera vez que nos encontramos en el Congreso y nos conocimos fue con la compañera Mirta. En su momento nos dijo, vamos a reunirnos, no tenemos una ley, pero ya hacíamos sentir porque ya habíamos hecho la relación de cuántas ollas había, ya estábamos haciendo recuperación de alimento, había fuerza entre las otras compañeras y más distritos se iban uniendo porque sabían que había fuerza entre todos nosotros. Y ahí dijimos, vamos a hacerle una marcha. Yo participé en algunas marchas, pero las compañeras no. Conversamos desde organización de base, cada ollita, y dijimos, vamos a las marchas. Si ven ahí, son algunas fotos. Hemos ido al Congreso, al Ministerio de Inclusión Social, y el primer presupuesto se saca con Sagasti, casi en el 2021. Entregan los alimentos, pero fue otra lucha. No fue fácil. Que llega el presupuesto a las municipalidades y los alcaldes hicieron todo lo que quisieron con el presupuesto. Decían que ellos habían encontrado, las obligaban a las señoras a entregar los alimentos que ellos entregaban,
Los promotores le pedían hasta comida a las señoras pensando que le hacían un favor. Ya no solo peleábamos con el Estado, teníamos que pelear con las municipalidades. Igual hicimos plantones, hemos hecho cuanto plantones ha habido y ahí nos dijeron tienen que tener su ley. Entre plantones y plantones, las compañeras cargadas sus hijos empezaron a salir. Hemos ido de distrito en distrito, las diferentes compañeras empezamos a caminar. Había una junta directiva que elegimos en su momento a la compañera Fortunata, hasta el año pasado. Y esto es lo que hablaba de la recuperación de alimentos. Todos cocinaban con leña, estaban cocinando con leña. Y ahí también empezamos a hacerle una discusión al Estado y decíamos, la leña está generando otro tipo de enfermedad. Y ahí sacamos el bono FICE, el gas, el subsidio de gas para las ollas comunes. Actualmente cocinan con gas, pero es lo que dan es poco, entonces todavía están cocinando con leña para cocinar menestras y algunos otros productos que pues la cocción es más, cubre de 2 a 3 horas. Igual acá, y el otro tema es la primera vez que hicimos en un solo lugar, recaudamos los videos, fotos, los abuelitos que no podían salir hicieron su pancarta y el día que fuimos, los que podíamos ir a marcha íbamos y los que no podían desde los espacios donde estaban y se iba publicando la foto para tener fuerza. Eso hemos aprendido a organizarnos desde nosotras, no había otra forma de hacerle frente al Estado. Y a la par también aprendimos a hacer huertos, acá están los emprendimientos. La olla común no es solo un espacio donde recibes comida y puedas decir, las señoras de las ollas solo piden presupuesto digno, ahora vamos a hablar del presupuesto. Es un espacio donde te sostienes de violencia, donde generas trabajo, porque la mayoría son mujeres de 40 años. Es un espacio donde te escuchas. Es un espacio donde si la compañera quiere emprender, las otras le dicen, vaya, avanza. Si alguna dice, voy a trabajar y no tengo dónde dejar mis hijos, las cuido y tú vayas a trabajar. Entonces, son espacios donde pues no es solo de alimentación, no es un espacio donde pues solo dicen, no, comen y las señoras están pidiendo. Y después de cocinar, hacer emprendimientos, trabajan porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que pagar la educación de los niños. Es en la actualidad, después de todos los plantones y las marchas que hemos estado logrando, ha sido muy difícil, porque hacer una denuncia frente a los alimentos malogrados que llegan en la actualidad, a mí el anterior alcalde, que ahora ya no es, está volviendo a postular, me dijo que era yo terrorista de izquierda porque denuncié que la sangrecita había llegado malograda, ¿no? No era justo. Y hace mucho clientelaje político, a las señoras la llevan para acá, para allá, solamente por darle un horno, una cocina. Y a eso le hemos hecho frente la red. No vamos hacemos política, pero no política partidaria, siempre conociendo nuestros derechos. Cuando hablamos de impulsar el reconocimiento del derecho a la alimentación saludable, la Constitución, eso hablábamos de que actualmente desde el MIDI se habla de complementación alimentaria. Y nosotros hablamos de un enfoque alimentario que se debe entregar un plato nutritivo, ya que en las ollas están pues adultos mayores y niños, ¿no? La mayoría perdieron su trabajo, adultos mayores. Promover la compra directa. Lo hemos hecho desde el 2020 que conversamos con el MIDIS, lo hemos planteado hacer las compras directas a los productores, porque dentro de la olla no hay productos frescos, ¿no? Actualmente te entregan alimentos, todos enlatados o puede ser frijoles que no cocinan. Entonces lo que hemos pedido también para tener alimentos frescos es la compra directa desde los agricultores. Dentro de eso está la ley de agricultura urbana y periurbana. Reconocer el trabajo comunitario de las mujeres. Cuando decía, no es solo un espacio de comida, es un espacio donde te sostienes, es las horas que pasan las compañeras dentro de la olla común, porque si haces recuperación es todo el día, terminas 8 o 9 de la noche guardando los alimentos que se recupera, cuando cuidas al niño de otra compañera, cuando tú mismo cuidas a la compañera que se enfermó, ¿no? Para darle alimentos. Entonces sí, reconocer, se hablaba del trabajo de las compañeras. Fomentar iniciativas económicas colectivas, hablaba desde el 2021-22 las compañeras han empezado a hacer emprendimientos que a veces no lo ven
y hay que vender entre nosotros mismos. Hemos hablado con las municipalidades que pueda haber espacios donde se pueda vender los alimentos. Ustedes mismos si hacen eventos acá nos llaman y nosotros podemos traerle desayunos, almuerzos y mejor que restaurantes cocinamos, eso sí. Promover la modificación de la ley de ollas. Cuando decíamos que se modifique, bueno, les da esto, siempre ha juntado ollas y comedores. Nosotros tenemos nuestra propia ley, tenemos nuestro propio presupuesto, pero las municipalidades no lo reconocen así, ¿no? Todos nos han metido en un solo saco. Y como Alain explicó, los comedores están en la parte baja, pero las ollas comunes están en las partes altas, en toda una precariedad, ¿no? Igual siguen batallando. Y eso han hecho que junten en un solo lugar. Bueno, hay muchas cosas más por contar. Muchas gracias a todos por escuchar. Bueno, muchísimas gracias Abilia y Alain por la presentación. En este espacio un poco lo que vamos a proponer es bueno, una ronda de preguntas, comentarios, algunas precisiones, si quisieran escuchar. La idea es que justamente podamos dialogar. Así que bueno, dejo abierto ahí el micrófono si alguien quiere hacer una pregunta. ¿Acercás? Muchas gracias por la presentación. Soy Lucrecia de Argentina. Quería preguntarles a Abilia y Alain si podrían contarnos la trama institucional que está detrás de los comedores. O sea, me gustaría saber si hay, más allá de lo que explicaron, una relación entre las ollas y los comedores. Porque imagino que los comedores tienen, como ustedes explicaron, todo un sostén más gubernamental, pero quisiera saber quiénes son quienes están en los diferentes barrios representando a los comedores y si hay una relación con las ollas populares. Muchas gracias. La compañera me pidió que arrancara yo. Lo que pasa, vos estás en Buenos Aires. Soy del interior de Buenos Aires, pero vivo en Mendoza actualmente. En Mendoza. Ya. Nosotros tenemos vínculo con las ollas que se crearon, sobre todo con algunas organizaciones como la Poderosa, con la que tenemos intercambio y demás. Pero la situación digamos, de surgimiento político y social de las ollas y los comedores en Argentina es completamente diferente a la de Perú, desde todo punto de vista. Se llaman igual, pero no necesariamente son exactamente lo mismo. Entonces me quiero yo referir a eso, a esa parte de tu pregunta, para que después la compañera pueda desarrollarlo desde la perspectiva de la organización social. En Perú los comedores son una organización muy potente que tuvo un momento de mucha confrontación y lucha en los 90 cuando surgió. Y desde los 90 hasta el 2026 han pasado muchos años. Y en ese proceso existen tres grandes organizaciones de comedores que han sufrido un proceso gradual creciente de cooptación política por parte de distintas organizaciones políticas en general que han a lo largo del tiempo ocupado posiciones de gobierno en el Perú, el fujimorismo, el aprismo, etc. Hay una federación que son los comedores autogestionarios, con los que nosotros tenemos un poco más de vínculo, pero desde el punto de vista institucional, los comedores han tenido ese derrotero, una lucha muy fuerte, muy similar a la de las ollas en los 90, surgieron como ollas, ¿ya? Y se consolidaron como organizaciones de comedores. Pero las compañeras que tenían 30 y 40 años cuando surgieron los comedores, que son las compañeras que tenían 30 o 40 años cuando surgieron las ollas, hoy no tienen 30 o 40 años.
tienen todos los años que han pasado entre el 90 y el 2026. Entonces hay un proceso también de, por otro lado, de envejecimiento de los compañeros que integran los comedores. Pero la ciudad no es la misma en el 90 que en el 2026. Si tenemos una nueva pandemia, y la vamos a tener dentro de unos 10 años, las nuevas ollas comunes estarán en zonas más alejadas que las ollas comunes que están actualmente y sufrirán problemas más graves que los que sufrieron las ollas comunes. Entonces tampoco los comedores están ubicados en los mismos territorios, ni alimentan a la misma población, ni enfrentan los mismos problemas. Entonces, ¿hay una lucha común? Sí, claro, hay una lucha común de todo el campo popular. Pero, ¿vieron como lo que decía el barbudo? Una cosa es ser clase en sí y otra clase para sí. Tomar conciencia de lo que uno es, no significa, ¿no? Es un paso posterior a ser. Entonces, no necesariamente tenemos el mismo nivel de comprensión política del problema político en términos de política pública alimentaria. Entonces, no es muy fácil articularse con federaciones que apoyan un presupuesto de 50 centavos de dólar por ración. Por eso nuestra lucha es una lucha institucional en ese campo. Presupuesto por derecho, pues es un derecho, el derecho a la alimentación. Entonces, presupuesto, pero además un presupuesto digno para cubrir el 100%, no es la lucha de los comedores, que en todo caso es por mejorar el presupuesto. Entonces, tenemos contactos en los territorios, y Avilia les va a contar, la situación es muy distinta. Esto en términos de red, en términos de lucha política de las organizaciones por su derecho. Pero en los territorios trabajamos bien con los comedores. Tenemos vínculos porque están en el mismo territorio, algunos de ellos los conocemos, son dirigentes barriales. Entonces, la segunda reflexión es que, claro, una cosa son las organizaciones en términos de su lucha política y las alianzas sociales que se pueden hacer para avanzar en la profundización del campo democrático y de los derechos, y otra es lo que pasa en los territorios. Todos los territorios, la compañera ya se le contará su propia experiencia y la de otros distritos. No es que uno vea el comedor y cruza la calle porque tiene miedo de contaminarse. No, son parte de los compañeros que están en el territorio. No siempre se suman a las luchas, que también los benefician. Pero bueno, eso es lo que suele suceder en una sociedad neoliberal como la nuestra. Sí, el otro tema es que nosotros le hemos planteado al gobierno, ya no hablamos de que la inseguridad alimentaria, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de los agricultores, el cambio climático, huertos, y creo que los comedores tampoco han promovido eso, ¿no? Años están ahí, y si ha habido un aumento de presupuesto es porque nosotros le hemos ido exigiendo, porque desde el MIDIS hablan de complementación alimentaria, pasó 40 años, ellos yo creo que se hubieran preocupado porque el alimento. Y la otra cosa también que les quería comentar es, en una olla común tú no vas a encontrar y no vas a encontrar que te den gratis. Tú vas a una olla común, a un comedor vas, y si alguna persona hay una necesidad, no te van a dar alimento. Pero en una olla común no. Si hay un familiar que se enfermó, toda la familia pasa a tener alimento gratuito. No dices que no, porque sabemos, no tiene de dónde. Si falleció los papás y los niños necesitan, les damos gratis. En caso nuestro tenemos 17 casos sociales que son abuelitos y niños enfermos. Entonces vienen, comen y se van, no pagan ni un sol. Pero para eso son las señoras quien trabajan. Y eso no vamos a encontrar en un comedor. Sí atienden, hemos hecho algunas conversaciones, deberíamos hacerle frente al Estado. Ambas organizaciones, bueno, aparecieron en diferentes tiempos, pero terminamos atendiendo. Estamos nosotros como ollas en un lugar diferenciado a ellas, pero creo que la única línea es velar por la seguridad alimentaria. Y creo que ellas no los han hecho, ¿no? Y eso creo que nos diferencia al margen que podamos conversar y buscar un presupuesto digno, y no es solo el presupuesto, es cuidar el medio ambiente, es preocuparse por los agricultores, es generar huertos en nuestras propias ollas para alimentarnos nosotros mismos, y es un círculo que sí tiene que ser visto por todos, no solamente que me den presupuesto, ¿no? Eso no, por eso hay una discusión más política desde las ollas.
Bueno, si les parece, empezamos por el compañero atrás y después, por lo menos vi 3 manos levantadas. Tomamos 4, ¿no? Tomamos las 4 preguntas y ahí tratan de responder como en una síntesis. Adelante. Sí, iba a preguntar sobre bueno, mencionaban esto de la ley y que tenga un presupuesto digno y todo esto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué mecanismo o qué idea tienen para que lo que en su momento pasó con los comedores, que se convierten como una institución, entiendo, corrígeme si me equivoco, pero que parece que se convirtió como una institución pública, administrada o gestionada por algún nivel de gobierno, que eso no pase con las ollas comunitarias o las ollas comunes, para que siga siendo popular de verdad, ¿no? Y autogestionado y todo eso, donde se cuente con el beneficio del presupuesto público sin ser como instrumentalizado por partidos políticos y gobernantes, ¿no? Eso por un lado, si han pensado en eso. Y segundo, como como destacar que me parece bien que haya derivado en hacer esas huertas en la olla común y que sea un espacio también de sostén, de cuidado, ¿no? Eso como mencionar que me gustó mucho. Esa pregunta. Sí. Sí, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Disculpe. Bueno, vengo de una experiencia similar, vengo del norte chico de Perú, que es Chancay, Huaral. Ahí vemos el tema del fenómeno de los comedores populares, donde es un manejo político de los gobiernos locales, ¿no? Que no focalizan bien porque las personas que muchas veces están dentro son personas que tienen economía como para sostenerse y no llegan a las personas realmente que deben llegar. Es como el vaso de leche, por ejemplo, ¿no? El vaso de leche es otro problema también de igual manera, no bien focalizado, un presupuesto dado, politizado. Y la pregunta sería, no sé si a ellos les llega también el vaso de leche en esos sectores, otros programas sociales en los sectores que están manejando las ollas comunes y cuál es el conflicto que se tienen con ellos, ¿no? O tienen armonía. Esa es la pregunta. Bueno, yo vengo de Uruguay, agradecer también la presentación y desde la universidad también hemos trabajado a partir de la pandemia también con redes de ollas en Uruguay. Y bueno, también primero rescatar la importancia que tienen estas memorias de lucha contra el hambre, ¿no? Que también cuando empezamos en Uruguay a trabajar estas cuestiones, todos nos acordábamos en la crisis, por ejemplo, del 2002, como habían polulado, pero bueno, empezamos a rastrear y no había antecedentes, ¿no? Parece que las historias de estas memorias cuesta que forman parte de la historia de nuestros pueblos también, entonces la importancia que tiene este trabajo que están haciendo. Y cuando empezamos también ahí a relevar, hubo un proceso bastante parecido en algunas de las fases que fueron pasando, primero del no reconocimiento, después de la prensa, como cuando decía la compañera que iba a una a otra, pero no se veía como una respuesta bastante sistémica desde la sociedad organizada, ¿no? Y ahí, bueno, en el primer relevamiento también encontramos 700 ollas populares, que hoy, pasados los 6 años, después hubo un momento de criminalización, un momento como de desmantelamiento por el gobierno. Y hoy, el año pasado, hicimos un nuevo relevamiento que igual seguían existiendo más de 400. Y lo que se planteaba mucho en la pandemia, las pancartas, digamos, de la organización que eran, bueno, Estado ausente, ollas presentes, se vio mucho en esos territorios, casualmente, que como que el Estado quedaba frente a la pandemia también sin dispositivos, también incluso como para llegar. Y se hablaba mucho de que las ollas no deberían existir, y ahí salimos como mucho a discutir también con las ollas, que muchas veces repetían ellas mismas, pero en realidad eso de que no deberían existir, que lo que querían decir en realidad que lo que no debería existir es el hambre, ¿no? Porque sí hay como una carencia, pero también hay una potencia en la respuesta, hay una carencia obviamente
de lo que suscita la necesidad, digamos, de autoorganización, pero también la potencia de organizarse, de dar una respuesta como colectiva. Y había una preocupación también en las organizaciones, en las redes, de cómo trascender la olla. Era como lo que nos planteaban, ¿no? ¿Cómo queremos trascender la olla, ¿no? Y cuando empezamos también a trabajar, encontramos un poco lo que ahora la compañera Abilia decía muy claramente, ¿no? De que en ninguna olla era solamente la olla. O sea, como que obviamente todo lo que se da más allá, ¿no? El 95% hacían otras cosas, que era desde la contención, desde estas otras economías también, economías que tienen que ver con la subsistencia, que se organizan diferente a lo que pensamos como la economía monetarizada, como todos los ejemplos que acaban de poner, desde, bueno, que para trabajar alguien tiene que cuidar los hijos, en economías de subsistencia que son como economías de retazos, ¿no? Que se van haciendo y van haciendo posible el día a día. Y que también creo que en estos casos también invisibilizan un montón de infraestructuras del cuidado que muchas veces parten de las casas, de esto de lo que muchas veces es como lo privado, pero son las propias casas que se ponen a disposición en la calle y se amplían de alguna manera hacia lo colectivo y que permiten un arraigo en el barrio. Nosotros vimos desde casos que enfrentan en las ollas hasta cuestiones de narcotráfico, digamos, en estos barrios. Así que bueno, nada, dejo por acá porque está siendo un poco catártico, pero muchas gracias. Bueno, agradecer a Alain, a Vilia por la exposición y también felicitar a las ollas comunes, ¿no? Por el trabajo heroico durante la pandemia y actualmente. Me gustó bastante una de las láminas que presentó Vilia donde decía las cuidadoras. Y me gustó bastante porque como que es una palabra que resume el trabajo de las ollas, también de los comedores, ¿no? De cuidar a las personas, y que es el puente con la ética del cuidado, perdón, con la ecología política. En la ecología política lo que planteamos es cuidar el planeta, ¿no? Cuidar el ecosistema. Entonces, creo que desde las ollas comunes nos han dado muchas lecciones en el sentido amplio, ¿no? Cuidar a las personas no solamente la alimentación, sino también la salud mental, ¿no? Lo que se decía, en tiempos de pandemia que han sido bien complejos, en la educación virtual en ese momento, en el intercambio de información local, territorial, que no lo tenían otras instituciones. Ni siquiera el Estado tenía el padrón, ¿no? Entonces, en la ecología política igual vemos todo lo que es el cuidado del planeta. Entonces, hay como esa palabrita que nos une. Es una ética del cuidado, una economía del cuidado, la política del cuidado. Y la pregunta es si desde la incidencia política se puede hablar de una ley, una norma, como dijo la compañera, que trascienda, ¿no? Es decir, una norma sobre la economía del cuidado. Me parece que en el Congreso en el Perú hay una propuesta legislativa o una economía del cuidado y soberanía alimentaria, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos ir avanzando, articulando a todas las organizaciones sociales que en el Perú y buscan esta vinculación con la reciprocidad que está, digamos, muy arraigada en nuestro país. Gracias. Sí, hacemos una ronda de respuestas y nos queda una última, ¿no? Veo Ya. estas últimas manos levantadas y con eso ya cerramos. Ya. Voy a tratar de responder rápidamente, lo más rápido que pueda, a todas las preguntas. A ver, todas las organizaciones sociales que demandan un derecho es porque lo necesitan. Yo no comparto la idea de que a este sí, a este no le llega, a este tendría que no, a este es menos.
Yo creo que es una mirada muy de clase media, digamos, ¿no? De que no pasa hambre. Podrán pasar más hambre, podrán pasar menos hambre, podrá haber más gente que lo necesita y no lo recibe. Podrán pasar millones de cosas, pero todo aquel que reclama comida debería tenerlo porque la alimentación es un derecho y todos deberíamos de comer 3 comidas al día. Entonces, la instrumentalización de algunas organizaciones sociales a lo largo de la historia por parte de las políticas del Estado no debe hacernos perder de vista que pese a estar instrumentalizada, su lucha es nuestra lucha. No es la lucha de otros, es nuestra lucha. Porque están igualmente jodidos que nosotros. Quizás en algunas cosas más, en otras menos. Quizás van y aplauden al candidato y otros no. Pero el que esté libre de pecado que levante la mano, digamos, ¿no? Todos tenemos algo en esto. Entonces, todos los merecen, todos los necesitan. Segundo, en términos de, no voy a plantearlo en términos de los aliados, sino en términos de los ausentes. ¿Quién estuvo ausente en esta lucha? La academia. Es el gran ausente. Un absoluto desconocido de las ollas. Tenemos un montón de docentes, Silvana Vargas, que es compañera, que fue ministra, docente de esta universidad, integra, acompaña a las ollas en su trabajo. Tenemos José Carlos Silva, que está acá sentado, amigo, investigador, que ustedes lo conocerán desde la ecología política, pero en realidad lo que tenemos es una sucesión de docentes que mandan a sus estudiantes a hacer trabajo de campo a las ollas. Esa es la aproximación de la academia. Estudiantes que no tienen idea, no quieren tener idea, quieren sacarse la materia encima y hacen el trabajo en las ollas. Y le generan a las compañeras un esfuerzo de atención a cambio de nada, ni para ellas ni para la academia. Sí para el estudiante que salva la materia y el docente que también salva. Flota. Entonces, la ausencia de la academia, por eso nosotros decidimos, cuando Raquel me lo propuso y José Carlos me lo propuso, decidimos venir y dedicarle atención y tiempo a esto. Porque para nosotros este congreso así organizado es una cosa que yo no sé si ustedes son conscientes desde la academia lo que significa para las organizaciones sociales tener este espacio. Y no es un halago gratuito. Es porque necesitamos puentes con la academia, que no los estamos teniendo. ¿Vos sos de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales? Ya yo me formé ahí, yo soy uruguayo, me formé en la Universidad de la República. Yo fui consejero por el orden estudiantil en el primer consejo de la facultad. Soy de los pocos, claro, la facultad, la Universidad de la República, con sus varias decenas de años, decir que uno fue consejero en el primer consejo de la facultad en el siglo XXI, solo lo podemos decir muy pocos porque, bueno, yo fui consejero por el Sexo, el Centro Estudiante de Ciencias Sociales, fundador del Sexo y representante de la facultad en el Federal de la FEUN, cuando estaba estudiando. Y conozco perfectamente el trabajo, conozco bastante de cerca el trabajo de algunos compañeros de AEU en la olla de AEU y en algunas otras ollas. Y en realidad lo voy a conectar con la pregunta de cuidados. En realidad, y Avilia, yo estoy seguro que se va a referir más a eso, el tema de los cuidados como política pública para nosotros es central. Entonces, las ollas comunes no son transitorias, las ollas comunes son permanentes. Y son permanentes desde el reconocimiento y el orgullo y la dignidad de luchar por el territorio. Nosotros no pensamos que las ollas tienen que desaparecer porque todo el mundo... Sí, claro, todo el mundo tendría que comer y demás, y quizás las ollas, cuando todo el mundo tenga el derecho a la alimentación garantizado, cumplan otra función. Pero el problema que atienden las ollas, como dijo la compañera, no es solamente la comida. Una vez que solucionemos la comida vamos a tener un conjunto de otros problemas. Pero además, el reconocimiento de las ollas comunes, que es en la lucha en la que estamos con la red, hay una red de
de cuidados que integramos. Que han habido avances con el modelo. Julito Banco estuvo acá apoyando un poco el gobierno que fue el que montó el sistema de cuidados en Uruguay, que es un ejemplo para América Latina. Si no lo conocen y les interesa, pregúntenle a la compañera, porque es muy interesante. Nosotros reivindicamos también una política de cuidado, pero reivindicamos el reconocimiento de las compañeras como cuidadoras. ¿Por qué? Porque las compañeras, ¿cuántas horas trabajan por día? En la olla, 8 o 9 horas, en la olla. Entonces, el reconocimiento de las compañeras como cuidadoras para nosotros es central, porque si las reconocemos como cocineras y cuidadoras, podemos reconocer que tengan una pensión, que hoy no tienen, o que tengan un sistema de salud, porque no creo que ninguna de las compañeras que estén aquí, no digo de los compañeros porque no sé si cocinan, ojalá sí, pero las compañeras seguro tengan prolapso por levantar una olla de 100 kilos en su casa. Las compañeras sí lo tienen. Entonces hay un conjunto de enfermedades que... Entonces, esa lucha por los cuidados es una lucha que para mí va más allá de la lucha alimentaria y la integra. Entonces, me gustó mucho que nos preguntara esto porque en realidad estamos en esa articulación, tratando de entender el derecho a la alimentación como un derecho al territorio y un derecho al cuidado. Eso, compañera Billy. Sí, cuando la compañera preguntaba también si las ollas se van a quedar igual que los comedores, nosotros hemos propuesto una propuesta democrática. Ya anteriormente la compañera Fortunata fue presidente, actualmente soy yo, y queremos promover también nuevos liderazgos, no queremos quedarnos como los comedores, la única junta directiva hasta la actualidad durante años, ¿no? Porque cuando se promueve el liderazgo hay también cosas que aprender o cosas que han aprendido y los tiempos cambian, los gobiernos cambian y hay que exigir no solo el derecho a la alimentación, se exige el agua, porque va de la mano. Si no hay agua no cocinas, si estás mal alimentado te enfermas. La educación, la salud, los niños, ¿no? Hablábamos de la entrega de Caliwarma. Lo que no queremos es, también hablaba la compañera de algún momento que desaparezcan las ollas. Ha sido cierto, porque desde el MIDIS promovían que las ollas solo iban a estar durante pandemia. Nosotros desde la red de ollas no promovemos la consolidación de ollas, pero fue la única forma de responder al hambre, fue la única forma de responder, como hablaba de violencia, es la única forma de sostenernos, porque muy poco o casi nada llega el Estado. Hemos hecho un convenio con el Ministerio de la Mujer para generar mentoras. Ha sido muy complicado. Nos hemos reunido con el Ministerio de Trabajo para promover empleo a las mujeres. Pero ha sido muy complicado porque piden de 18 años a 25 y todos pasan de 40. Entonces, lo que hemos hecho es generar nuestro propio trabajo. Y creo que no, la única forma y la única respuesta es desde las ollas, queremos trabajar. Aparte de atender, somos pobres, pero atendemos a otros más pobres que nosotros, sin ningún cobro alguno. Y eso creo que ha hecho que sigamos trabajando y hemos promovido 4 proyectos de ley. Hemos hecho, y eso, por ejemplo, el Estado no tenía una ley de recuperación de alimentos, hacían empresas privadas. Hoy hay una ley de recuperación de alimentos que tenemos que modificar. No está acorde como hemos pedido. Ha pasado por varios ministerios y terminaron haciendo lo que ellos querían. Lo que queremos en las municipalidades es promover 2 ordenanzas, que haya recuperación de alimentos, no porque solo tengamos que alimentarnos, sino tenemos que promover el cuidado del medio ambiente, que no tiren alimentos a la basura. Promovemos ordenanzas para que haya huertos. Todos debemos tener huertos, por lo menos en un balde, y podernos alimentar sano y correcto. Tengamos que tener alimentos frescos. Y esa la tenemos que hacer con nuevas lideresas, con jóvenes que como ustedes hablaban de la academia, muy poco. Actualmente nos llaman muchos universitarios para decir, voy a ir a hacer una maestría, estoy haciendo estudios sobre las ollas. Las hemos recibido amablemente, pero creo que hay que salir de la zona de confort, hay que conocer un poco más nuestra Lima, el centro, ¿no? La Lima es aquel que necesita, las mujeres que necesitan, como les mencioné, no saben leer, escribir. En algún momento hemos pedido que esos jóvenes universitarios apoyen dando clase a los niños. Se enfermaban de prolapso, se enferman de resfrío porque es trabajo sobre trabajo. Donde no hay agua hay que lavar las ollas, donde no hay gas hay que cocinar a leña, donde no puede...
hay que cargar al lomo hasta donde está, no hay carretera, pero eso no nos ha puesto en dificultad de que tengamos que pedir y estirar la mano. Hemos hecho muchas cosas que el Estado, de seguro, si nos paga, nos debe. Nosotros hemos promovido el hambre en plena pandemia, cuando no había el Estado, hemos hecho la ley de recuperación de alimentos. Ahí nos enterábamos que hacíamos recuperación de alimentos, no solo para alimentarnos, para alimentar y cuidar el medio ambiente, alimentar a los animales y hacer abono para los huertos. Y es lo que hemos promovido hasta la actualidad. Sí. Bueno, agradecer a los compañeros, a la compañera Vilia y Alain. Me parece que hay entusiasmos y hay todavía inquietudes que quisiera tomarlas, por lo menos las últimas, y si puede ser después una respuesta. Sí, por la tarde continúan, tienen una mesa. Sí, miren, porque empezamos un poquito tarde, para no interrumpir en forma un poco gentil el encuentro. Yo sé que hay muchas ganas de conversar y cuando uno empieza a hablar se motiva, pero en la tarde a las 3:30 tenemos una mesa. Además de la compañera Vilia, va a estar el compañero Érico de la red de Pachacamac presentando con detalle las iniciativas, porque Pachacamac es uno de los distritos donde tenemos granjas de gallinas ponedoras para que los niños coman huevos, huertos hidropónicos para generar ingresos, además de huertos urbanos, recuperación de alimentos, panadería, transformación, y un banco comunitario de alimentos, el primero que hay. Va a estar la compañera Jessica Guamán hablando de los temas nutricionales y el compañero Juan hablando de la conexión con los productores agroecológicos, que para nosotros habrán visto lo que plantea la compañera es muy importante. Entonces, capaz que alguna intervención más, pero yo los esperaría, los interesados, a las 3:30 para no distraerlos más con nuestra conversación. Sí, me parece bien la propuesta. Respondemos a las últimas inquietudes. Les solicito por ahí a los compañeros la brevedad y bueno, algún comentario ya de cierre y final. Y por último, Raquel va a hacer, al terminar, ¿no?, esta última ronda, un comentario, sí. Así que bueno, procedemos. Yolanda. ¿Ahora? Bueno, primero está Yolanda. Sí, agradecer, ¿no? Cómo es que nos han compartido a veces, no sabemos todo lo que se está haciendo, solo por noticia. Yo solamente sugerir, ¿no? ¿Cómo se ha iniciado las ollas comunes con ese espíritu y que no pierda ese espíritu de yo llevar, tengo esto, podamos compartir todos, yo tengo esto, ¿no? O sea, tiene un espíritu de cómo ha iniciado las ollas comunes. Y por otro lado también, por ejemplo, yo soy de Puno, este año ha habido abundante papa. Papa está a 8 soles, 5 soles, 6 soles. Ya no sabemos qué hacer. ¿Cómo nos contactamos? Yo no sé, quizás es fuera de cómo conversamos con nuestras autoridades, que son los presidentes de las comunidades, y hemos suplicado bastante a la helada para hacer chuño, porque nosotros siempre guardamos todos los productos secos, por eso nuestros abuelos también no podemos, nosotros creo que no podemos morir de hambre, ¿no? Entonces, por la zona también donde vivimos nosotros mismos, y de la mano que está haciendo, compañera, a mí me da mucho gusto, no es solamente la olla, y ahora el agua que tomo, ¿de dónde viene? ¿Es de calidad? ¿Es de cantidad? ¿Es agua potable? Porque en el Perú tenemos el tema de anemia. Ahora, en el informe de cierre de brechas, las mujeres están muriendo con el cáncer al cuello uterino. Son brechas informes a nivel del Estado. Y lo que usted mencionó, tenemos que trabajar de la mano con la academia, con los colegios profesionales, nutricionistas, teniendo en cuenta que ahora es distinto para los jóvenes, eso estamos hablando nuestra generación, creo que conmigo va a morir, yo siempre digo, porque ahora los jóvenes quieren caminando, comiendo su pan, su papa frita, no van comiendo ya caminando, ¿no? Y el celular, entonces me daría gusto este tema que ustedes sigan, no solamente que sea la olla, sino a través de eso, ¿qué más podemos hacer? Y quizás también este ejemplo podamos coger para cómo trabajar, reforzar, hacer cadenas para fortalecernos la organización. Solo es un aporte. Una pregunta más, comentario.
Bueno, yo soy Adrián de Argentina también. Trabajo en Canadá, pero soy argentino. Em, Quería ante todo agradecer, por empezar, a ustedes por las presentaciones, por la claridad y en particular por la interpelación que han hecho a la necesidad de tender puentes con la academia, ¿no? Hay, creo que para la comunidad epistémica reunida acá, la ecología política no es ajeno a escuchar hablar de cosas como el ecologismo de los pobres, pero sin embargo seguimos, por lo menos yo en mi mente, y creo que nos pasa a la mayoría, seguimos pensando en categorías un poco dicotómicas de que cuando surge una iniciativa que responde a una situación de emergencia, como son las ollas, es emergencia y no es una infraestructura en construcción que abraza otro tipo de necesidades y busca dar respuesta a un entramado mucho más complejo que construye identidades, ¿no? Y a esto va mi pregunta. Ustedes se refirieron muy claramente a la lucha de las ollas como una lucha política y una lucha diferenciada de aquella de los comedores. Mi pregunta es ¿qué parte ocupa en la lucha política de las ollas esta identidad diferenciada que tiene que ver con mucho más que conseguir un presupuesto digno, ¿no? Conseguir X dinero para poder darle de comer a la gente, sino también el derecho a hacer la compra directa a los agricultores de la agricultura familiar, de cultivar en sus propios huertos, de perseguir sus emprendimientos, etcétera, ¿no? ¿Qué parte ocupa todo este otro entramado más complejo en la lucha política? Eso, muchas gracias. Muy breve, compañera, muchas gracias por sus palabras. Nosotros hemos hecho algunos intentos con comunidades y demás de hacer compras directas, ¿no? O sea, considere que solo la red de ollas tiene unas 600, 700 ollas de las 2.500 que hay en Lima, 3.500 en el país. Solo la red tiene más que todas las que hay en Uruguay. Porque bueno, también Uruguay es un tercio de Lima. Uruguay, un tercio de Lima. Somos muy poquitos. Pero siempre molestamos donde estamos, siempre fastidiamos. Compañero, mire, la compañera se referirá en detalle al tema, le corresponde a ella la respuesta, yo me voy a atrever a darle una desde mi perspectiva. Cuando la compañera dice algo que en las redes se maneja siempre, nosotros no queremos que haya más ollas, lo decimos porque nosotros no queremos que la gente tenga que padecer lo que padecen las compañeras que están en las ollas. Pero no porque pensemos que las ollas no son una forma de preparación colectiva de alimentos que debe ser reconocida como parte de los cuidados colectivos. Algo que ni siquiera la ley en Uruguay lo ha desarrollado, como yo esperaría que mi gobierno, no pude votar porque no hay voto consular, pero mi gobierno lo haga. Pero acá es clave. Porque, fíjese compañero, si nosotros tenemos un conjunto de situaciones como las que yo les presenté, como las que le mostró la compañera y le contó la compañera, reducirlo a la alimentación es reducirlo a una dimensión muy importante porque sostiene biológicamente la vida, porque además sostiene culturalmente las relaciones. La alimentación es un acto político y cultural, no un acto nutricional, ya lo sabemos, pero no se reduce a eso. Pero es una puerta de entrada para abordar un conjunto de otros aspectos. Esa es la discusión que diferencia a la red de ollas de otras organizaciones de ollas y de otras organizaciones como los comedores o los vasos de leche. Esa dimensión política. Hay una agenda de política alimentaria que después le vamos a pasar a Raquel el enlace para que lo puedan descargar ustedes, donde hay 15, no me acuerdo ya, 15 acciones prioritarias que se definen desde la red de ollas con un conjunto de acciones, una de las cuales tiene que ver con compra directa a los agricultores. En la tarde en el panel van a estar los agricultores. Yo los invito a que vayan a la mesa que vamos a tener, porque ahí los agricultores van a contar qué han hecho ellos desde su perspectiva. Además, agricultores agroecológicos en acercamiento, va a estar Juancito, con las ollas. Vos lo conociste virtualmente. Entonces, hay todo un esfuerzo. Ahora, en el tema de los emprendimientos, y con esto termino, quiero hacer una precisión. Hay un modelo de apoyo del gobierno que fortalece emprendimientos individuales, FONCODES.
Entonces le dan un dinero a las personas que quieren emprender, que son parte de los programas sociales, y uno dice, bueno, qué interesante, en mi país no tengo eso. No, no, no es interesante, es una desgracia. Porque al que le doy el dinero, $1000, pone un carrito para vender salchipapa, y generalmente es el presidente de la olla y desactiva la olla. Entonces no le soluciono el problema a él, no soluciono el problema alimentario de él ni de sus vecinos, y le jodo la vida a las 60, 70 personas que comieron la olla, porque sin muchos liderazgos las ollas se desarman. Entonces el modelo que nosotros tenemos es un modelo colectivo. Entonces, estamos tratando de articular las dos cosas. Entonces hay todo un campo de conversación sobre eso que en la tarde nos podemos referir con más detalle. Gracias por la invitación. Abilia, si te parece, con tu comentario ya damos por finalizada la mesa y unas palabras de Raquel. Sí, cuando hablaba de no consolidar, nosotros ya estamos en el límite de los cerros, ya casi. No sé, más arriba ya no hay agua igual nosotros sufrimos de agua. Yo creo que sí, el Estado debe preocuparse en dar trabajo, en generar buena educación, buena salud, para que no haya más ollas. Porque no es fácil cargar una olla de 50 kilos más el agua que está, después lavarlo donde no hay agua y al otro día pensar si no hay agua cómo cocinar. Buscar, porque cuando hablamos de complementación alimentaria, el MIDIS te entrega solo el 30% y el 70% las tienes que buscar tú. No sé cómo, pero las tienes que buscar. Te da lentejas, no le vas a dar lentejas. Tienes que hacer el aderezo, ponerle algo más, poner verduras, y eso la buscamos nosotros. Y creo que la única respuesta, si nosotros desde las ollas decimos la alimentación es un derecho, no es un privilegio. Y pan que no se lucha se come con vergüenza. Y lo que pedimos es que muchos de ustedes puedan seguir apoyando, compartiendo. El trabajo no queda en un espacio de alimento. El alimento te genera muchas otras expectativas, como mencioné, trabajo, salud, cuidadoras, y ha sido muy complicado. Nosotros ya estamos 6 años en las ollas comunes y hemos hecho más que el gobierno. Hemos hablado de reducir la anemia, hemos hablado de reducir la contaminación ambiental, hemos hecho propuestas, pero hay que tener voluntad política, desde lo distrital hasta lo de la nueva presidenta, ¿no? Habló de darle 500 soles a las señoras. 500 soles, ¿dónde? En un país donde no alcanza. Hablamos de la canasta básica, es muy complejo. Debería de hacer una política más que genere, y hablemos de una alimentación saludable. De la compra de lo que dicen las compañeras, la papa se va perdiendo. Y si no tomamos conciencia, eso va a seguir de seguro en una nueva pandemia o un nuevo terremoto. Lo único que se abre es la olla, porque es el único espacio donde puedes cocinar sin distinción, donde puedes comer sin distinción. No te decimos que no. Donde hay comida, el otro se acerca y puedes brindar alimento, ¿no? Con esto yo termino. Muchas gracias. Ya está aprendido, ¿no? Sí, solo unas breves, está aprendido, ¿no? Unas breves palabras apoyando a las reflexiones de Abilia y de Alain. No se olviden que ellos han sacrificado tiempo, han dejado sus labores por venir hasta acá, y hay otras personas que los reemplazan. Nosotros, bueno, no todos, muchos académicos reciben financiamiento para estar acá, ellos no. Y lo mismo quiero decir con las compañeras ayer de Cantagallo. Ellas se comprometieron a recibirnos a 68 personas inscritas, y había un formulario que decía que era con compromiso de pago. Algunas de ellas dejaron de trabajar, no solamente están ahí para recibir a turistas, ¿no? Sí, han dejado de trabajar, y hay la reflexión de que 20 personas no se presentaron y hay una pérdida de 600 soles para la comunidad de Cantagallo, que es francamente inadmisible. Entonces yo solicito a las personas que se inscribieron, las 20 personas deben saber quiénes son, no quiero pasar la lista como si fuera un colegio, y que se acerquen a Martín o a mí a dar esas 30 soles que es para las compañeras, no es para nosotros. Por eso habíamos pedido que el pago sea directo a la comunidad, porque si se hace a través de nosotros, nosotros tenemos que pagar impuestos. Entonces ese impuesto se lo lleva el Estado y ya no es directamente para ellas, ¿no? Esa reflexión quería hacer, y recalcar también de que estamos ante un problema, ¿no? Con la academia dice siempre, ¿no? Viene y estudia. Un ejemplo, yo he sido activista en la lucha contra el proyecto minero Conga.
Llegaron 250 tesistas a hacer su maestría y su doctorado. ¿Quién devolvió algo algún día? Nadie. Por ahí, por mail, se envió una tesis, ni siquiera se dieron la molestia de explicarla. Y por eso los compañeros, las compañeras, están hartos muchas veces de las invitaciones que hacemos. ¿Y por qué no lo voy a decir? Hay una organización que conozco muy bien que me dijo, estamos cansados de estos foros. Viene la academia, nos escucha y nada más, no pasa nada. No hay un compromiso real, ¿no? Y no han venido. Compañeras de Loreto también. Eso es lo que quiero recalcar, que la academia deje de pensar, como lo ha dicho muy bien Avilia, los estudiantes que vienen, hacen su trabajo y se van. Estamos siempre en el dilema objeto-sujeto. Estamos estudiando a los demás como si fueran un objeto y no nos sentimos que somos sujetos todos iguales. Igual la pregunta que hacen muchas veces, me han hecho muchas veces, ¿con qué comunidad trabajas? Como si fuera extraño a mi persona, ¿no? Nosotros somos miembros de toda una comunidad. No vamos así como si fuéramos extraterrestres a estudiar comunidades, ¿no? Somos todos, pertenecemos todos a una sociedad y no puede haber siempre gente que se beneficie y gente que esté perdiendo. Entonces, agradecer a Alain y a Avilia por su tiempo. ¿Cuántas horas ha tomado Avilia? No sé dónde vives, Alain. Desde Lurigancho son 2 horas, creo, en carro. Se ha levantado a las 5:30 de la mañana para estar aquí a las 8 puntual. Tremendo viaje que tiene. Prácticamente venir en avión de Chile, ¿no? Más o menos. Es lo que ha hecho hoy día en ruta para nosotros. Entonces hay que retribuir también. Parte de la ecología política es el respeto a la otra persona y en eso también está en cumplir el horario, porque también tenemos exposiciones después. Entonces, las personas que saben que no han ido y que se habían comprometido a acercarse a Martín o a mí a retribuir, por favor, esos 30 soles, que no es para nosotros, es para el hueco que hemos dejado a la comunidad de Cantagallo, que han dejado de trabajar algunas para que puedan recibirnos. Decirles también que el precio fijado de 30 soles fue por amistad. Normalmente esto va entre 50 y 100 soles, que no hemos querido pedir porque nos parecía un poco fuerte, pero lo bajaron a 30 por nosotros, por amistad. Entonces, no quedar mal, por favor, porque si no, no va a haber una próxima vez. Por último, tenemos unos llaveritos para las personas que están presentes y que no han tenido, se pueden acercar. Y gracias por todo, Alain y Avilia.